Quiero aprovechar este momento para compartirles que Medilab Sistemas es una empresa que desarrolla sistemas PACS y RIS bajo un modelo de negocio de renta o suscripción. Para eso queremos también contarles que tenemos un programa súper especial de referidos y los dejo en compañía de Natalia para que ella nos amplíe un poco más del tema. Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, antes de dar inicio a este webinar, quiero contarles acerca del programa que mencionaba Gloria. Este programa está dirigido está dirigido a todos ustedes y también busca premiar todas esas veces que tenemos contactos en el sector salud y que muchas veces referenciamos, pero pues lo hacemos de una manera muy natural. Y queremos desde Medilab premiar esto. Les voy a contar muy rápido cómo funciona el programa. Voy a hablar de un ejemplo. Susana participó de esta clínica ABC, para este ejemplo, y decide hacer parte de este programa. ¿Qué pasa? Susana pone en contacto a Medilab con este rol decisorio, organiza una charla y para efectos de este ejemplo vamos a asumir que se cierra una negociación con esta clínica gracias al contacto que hizo Susana. Entra Medilab y la clínica a firmar un contrato. Asumamos que el contrato es de $2.000 y Susana va a recibir una bonificación por haber hecho este contacto. Para efectos de este programa, para los participantes de este webinar, van a recibir una transferencia del equivalente de 50% de lo que la institución rente por un pago único que se da en la cuarta mensualidad, en el recaudo de la cuarta mensualidad. Si asumimos que rentaron $2.000, entonces queríamos contarles acerca de este programa antes de dar inicio, porque sabemos pues que todos tenemos muchos contactos en el sector salud y es una bonita posibilidad para pues también generar un dinero extra. Y aprovecho en este momento para presentar al doctor Jaime Carmona, quien nos va a contar un poco acerca de este speaker invitado muy especial que tenemos para hoy. Muchas gracias, Natalia. Bueno, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos los colegas que se conectan. La verdad es que seguimos con esta serie de webinars. En el día de hoy toca el tema de patología menisco-ligamentaria, un tema que está a cargo del doctor Juan Bernasconi. Le cuento más o menos quién es el doctor Juan Bernasconi. El doctor es médico radiólogo, deportólogo y especialista en el área de radiología de músculo esquelético y además hace parte del área de IMAXE, IMAN y hace también parte del equipo de MOSC. Del mismo modo, también tiene experiencia en el área, hace parte del grupo de staff de Racing Club, del equipo de fútbol, y también trabajó en la Fundación Favaloro. Es miembro activo del área del módulo académico de músculo esquelético de la Sociedad Argentina de Radiología. La verdad es que tenemos a alguien con mucha experiencia para hablarnos de este tema, así que le damos la palabra al doctor Juan Bernasconi. Juan. Bueno, bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos por la invitación. La verdad, un placer compartir este webinar con todos ustedes. Ahí les voy a compartir pantalla. Antes se me olvidó comentarles, la idea es que el doctor Juan Bernasconi haga la charla durante 45 minutos y cualquier duda que vaya generando se lo pueden ir escribiendo en el chat. Al final hacemos lectura de todas las preguntas interesantes. Bien, perfecto. Bueno, ¿se ve ahí la pantalla? Perfecto. Bueno, un poco el doctor Carmona ya me ha presentado. Soy médico radiólogo, soy deportólogo también, si bien no ejerzo como deportólogo, me dedico a la parte de radiología musculoesquelética en IMAXE, en IMAN.
integro el cuerpo médico del Club Atlético Racing Club y después formo parte del grupo MUSCA Argentina, que es un grupo de médicos radiólogos orientados a toda la patología musculoesquelética. Bueno, para iniciar como objetivo de esta charla, vamos a describir la anatomía normal, tanto ligamentaria como meniscal, y vamos a ver su correlato en las imágenes de resonancia magnética, y a su vez también vamos a describir los principales hallazgos patológicos dentro de la patología menisco-ligamentaria. Antes de comenzar a describir un poco y hablar de la anatomía, en los lugares donde a mí me toca trabajar, tengo la posibilidad de trabajar en equipos de alto campo y de bajo campo, dependiendo de la institución en donde a mí me toque desarrollarme. Si bien hay una diferencia en la calidad de las imágenes, los equipos de alto campo obviamente tienen una mejor calidad de imagen, nosotros, digamos, o todo el grupo médico que he mencionado previamente, realmente hacemos diagnóstico también en los equipos de bajo campo, ¿no? Ahora después vamos a mencionar algunas pequeñas cuestiones a tener en cuenta que prácticamente a nosotros en nuestra práctica diaria no nos otorga diferencias entre trabajar en un equipo de alto campo y en un equipo de bajo campo. Bien, hablando un poco de lo que es la técnica de resonancia magnética, utilizamos un protocolo convencional que incluye secuencias STIR, secuencias DP sagital, coronal con supresión grasa, y generalmente adjuntamos una secuencia oblicua a lo que es el trayecto del ligamento cruzado anterior. Generalmente este es nuestro protocolo convencional, y posteriormente utilizamos el agregado de algunas secuencias dependiendo la patología que nosotros estemos sospechando o que el médico derivante nos haga referencia con respecto a esa situación. Es importante, digamos, muchas veces nosotros no estamos presentes al momento de la realización del estudio, entonces acá yo voy digamos, para nosotros es de suma importancia entrenar al técnico radiólogo que va a realizar el estudio para elegir las secuencias adecuadas de acuerdo a la patología que nosotros estemos sospechando o que el médico derivante nos esté poniendo en la orden. También tenemos que entrenarlo para que nos haga un adecuado interrogatorio médico técnico, para que al momento de hacer el informe podamos orientarnos de acuerdo también a la sospecha diagnóstica. Y desde ya nosotros hacemos mucho hincapié en que tenemos que tener contacto con el médico derivante. Para nosotros es fundamental, y como hablamos acá en Argentina, nosotros le tenemos que devolver la pelota redonda, en un término futbolístico, al médico que nos envía al paciente. Nosotros le tenemos que responder la duda diagnóstica que él tenga. Bien, ya adentrándonos un poco en la charla, sabemos que vamos a iniciar con el ligamento cruzado anterior, que es como la vedette de la rodilla. Anatómicamente, el ligamento cruzado anterior consta de dos haces, unas anteromedial y unas posterolateral. Existen variantes anatómicas, pero esto es lo más frecuente de encontrar. Y la función del ligamento cruzado anterior es evitar los desplazamientos anteroposteriores de la rodilla y la hiperextensión. Nosotros podemos identificar al ligamento cruzado anterior en todos los cortes de resonancia magnética, ya sean cortes sagitales, como vemos arriba, en los cortes axiales, como vemos abajo, en los cortes coronales y también, obviamente, los cortes oblicuados que nos permiten desplegar de una mejor manera el ligamento cruzado. Bien, ¿cómo es el mecanismo lesional? Hay distintos tipos de mecanismos lesionales que nos pueden provocar una lesión del ligamento cruzado anterior. A mí me gusta mucho este video mostrarlo, es el jugador Fernando Gago de la selección argentina, porque en este pequeño video fíjense cómo la rodilla derecha genera ese mecanismo lesional. El mismo jugador ya se da cuenta que algo pasó, ¿no? Hace el gesto de que algo le pasó, y fíjense también al costado del campo de juego, ¿no? Como el médico le realiza maniobras semiológicas, la maniobra de Lachman, y ya se ve una clara inestabilidad en la rodilla. Al médico que le toque trabajar al costado del campo de juego es importante estar atento a este tipo de mecanismos lesionales,
porque ya nos hace sospechar que algo pasó o que podemos llegar a encontrarnos con una lesión del ligamento cruzado anterior. Acá vemos otros ejemplos, ejemplos traumáticos: Radamel Falcao, colombiano, y Rafinha, jugando para el Barcelona, distintos mecanismos lesionales también que generan la ruptura del ligamento cruzado anterior. Hablando un poco del examen físico, este video también me gusta mucho porque muestra un poco las distintas maniobras semiológicas que uno puede realizar para hacer el diagnóstico. Si bien uno como médico radiólogo por ahí no le toque tener tantas situaciones en donde tenga que realizar este tipo de maniobras, es bueno conocerlas porque muchas veces en las órdenes médicas nos aportan datos de maniobras semiológicas. El cajón anterior, como hemos visto antes, el test de la palanca, el test de Latchman o el test de pivot shift. Y esto también son otros ejemplos, ¿no?, donde vemos del lado izquierdo vemos un cajón anterior, ¿no?, y acá abajo a la derecha vemos el pivot shift. Todo esto son maniobras semiológicas que nos confirman a nosotros clínicamente de que probablemente hubo una ruptura del ligamento cruzado anterior. Obviamente que, ¿cómo lo vamos a confirmar? Sin lugar a dudas, la resonancia magnética es el método de elección para evaluar una ruptura del ligamento cruzado anterior. Vamos a encontrarnos con signos directos y signos indirectos imagenológicamente. Los signos directos son la heterogeneidad en la señal del ligamento cruzado anterior, obviamente la discontinuidad de fibras, y otro signo directo es el empty notch, o la ausencia de fibras a nivel de la inserción proximal, como vemos acá en la imagen de la derecha, en los cortes sagitales. Y después esto es un corte oblicuado al ligamento cruzado anterior, donde vemos también una clara heterogeneidad en la señal, lo mismo que en las secuencias sagitales. Y fíjense cómo en los cortes coronales y en los cortes axiales también podemos identificar esta ruptura. Como les dije al comienzo de la charla, nosotros el ligamento cruzado lo podemos ver en todos los cortes. Bien, ¿qué signos indirectos hay correspondientes a una ruptura completa? Las contusiones óseas, dependiendo muchas veces el sector donde vamos a ver la contusión, va a depender del mecanismo lesional que a nosotros nos haya provocado esta ruptura. El notch sign, o el signo de la hendidura condilar externa, como vemos acá abajo, tanto a la izquierda, como vemos tanto en la placa radiográfica como en la secuencia de resonancia magnética. El desplazamiento anterior de la tibia, o la traslación anterior de la tibia con respecto al cóndilo femoral externo. Para medir esto trazamos una línea desde el sector posterior del cóndilo femoral externo y medimos esa distancia hasta el margen posterior de la tibia, y si esta distancia es mayor a 5 o 6 milímetros, ya podemos hablar de que hay una traslación anterior de la tibia. Y después el bucle del ligamento cruzado posterior. Bien, esto, digamos, cuando uno aprende radiología, una de las cosas que a nosotros nos enseñan a ver siempre es empezar por ver lo normal. Y cuando uno empieza a ver lo normal, un ligamento cruzado con sus fibras continuas, cuando ve después un ligamento cruzado roto o heterogéneo, ya nos empieza a llamar la atención. Esa es un poco la manera de aprender radiología como nos enseñan. Obviamente que esto también, acá vemos, va a tener un correlato artroscópico. Este es un ligamento cruzado anterior normal, con una vascularización conservada y sus dos haces sin ninguna alteración, y acá vemos el correlato artroscópico de una clara ruptura del ligamento cruzado anterior. Bien, ¿qué pasa cuando se rompe el ligamento cruzado anterior? Puede haber, o tenemos que ir a buscar, las lesiones asociadas, que son muy frecuentes, las lesiones meniscales, lesiones que afecten a los ligamentos colaterales, ya sea el ligamento colateral interno, o el externo, o el complejo posterolateral de la rodilla. Puede haber lesiones condrales o lesiones del ligamento anterolateral. Vamos viendo distintos ejemplos. En la imagen de la izquierda abajo vemos un asa de Balde, que después va del menisco, que después lo vamos a desarrollar un poquito más. En la imagen del medio vemos una ruptura del ligamento colateral interno, una desinserción en sus fibras insercionales distales. En la imagen del medio vemos una ruptura del ligamento colateral externo en sus fibras proximales, y acá vemos una fractura avulsión de la cabeza del peroné.
Bien, en 1991 Sherman ha descrito la clasificación, digamos, o ha hecho una clasificación con respecto a las rupturas del ligamento cruzado, dependiendo qué sector estaba afectado, ¿no? Y en el año 2016 se ha hecho una modificación de esta clasificación, ¿no? Que las ha dividido en 5 tipos. Las tipo 1 y tipo 2 afectan digamos, tipo 1 y tipo 2 de la clasificación de Sherman afectan al tercio proximal del ligamento cruzado anterior. Las tipo 3 afectan al tercio medio, las tipo 4 afectan al tercio distal del ligamento cruzado, y las tipo 5 son las avulsiones, que también después vamos a desarrollar un poco. ¿Por qué es importante conocer esta clasificación y por qué hay que tratar de, en el informe radiológico, volcar esta información? Porque generalmente las rupturas Sherman 1 o a veces las 2 son pasibles de una reparación quirúrgica sin necesidad de llegar a una plástica del ligamento cruzado, ¿no? Entonces va a modificar el tratamiento quirúrgico. Bien, ¿qué pasa? Digamos, existe después, obviamente, en los casos donde no hay una reparación quirúrgica, existe la ruptura crónica. Los signos directos que a nosotros nos van a marcar la ruptura crónica son la heterogeneidad de la señal, ¿no? El signo de la hendidura femoral vacía, que generalmente se ve en el tercio proximal, digamos, donde más se ven estas rupturas, y después vamos a tener signos indirectos, donde vamos a ver el menisco externo descubierto o la verticalización del ligamento cruzado posterior. Obviamente que uno al ver la imagen, digamos, la primera imagen arriba que les estoy marcando con el cursor, uno ya se da cuenta de que hay una ruptura del ligamento cruzado anterior, y es una rodilla que nosotros llamamos seca, donde no hay signos de hidrartrosis, no hay edema óseo, y todos esos signos nos hacen pensar de que ya es una ruptura que ha tenido un tiempo de evolución. Bien, y otra patología, digamos, u otra situación que puede ocurrir en el ligamento cruzado anterior es las rupturas parciales, que esto muchas veces son un gran desafío diagnóstico porque pasan desapercibidas y uno tiene que entrenar el ojo para poder identificarlas. En este caso, si bien las rupturas de espesor completo son bastante sencillas de identificar en las secuencias sagitales, muchas veces las rupturas parciales son difíciles de identificar en esas secuencias y es de gran utilidad utilizar las secuencias coronales y axiales para poder identificar este tipo de lesiones parciales. Está descrito en la literatura que son de aproximadamente entre el 10 al 25% de las lesiones del ligamento cruzado anterior. Pueden o no dar clínica, ¿no? Generar una inestabilidad de rodilla, que puede ser clínica o subclínica, y existen distintos tipos de tratamientos que pueden ser tratamientos conservadores o algunas veces tratamientos quirúrgicos. Bien, en los casos de los pacientes pediátricos que tienen un esqueleto óseo inmaduro, no se produce una ruptura del ligamento propiamente dicha, sino que lo que genera es la avulsión de la inserción, la avulsión ósea de la zona de inserción del ligamento cruzado. Generalmente se produce a nivel de las espinas tibiales, y esto equivale a la ruptura del ligamento cruzado anterior en el adulto. El tratamiento es un tratamiento quirúrgico y digamos, se resuelve de esa manera. Esto es lo que mencionamos antes, la fractura, digamos, o la clasificación Sherman tipo 5. Bien, ¿qué otra patología puede afectar al ligamento cruzado anterior? Son las degeneraciones mucoideas, que esto puede predisponer a un daño articular. Esta degeneración mucoidea son cambios histológicos que se van provocando en el ligamento cruzado después de los 40 o 50 años, y muchas veces puede o no generar algún tipo de alteraciones a nivel articular. Hay que hacer obviamente un diagnóstico diferencial con lo que son rupturas parciales o totales, y obviamente el contexto clínico y los signos directos e indirectos nos van a ayudar a nosotros a hacer este diagnóstico diferencial. Otra patología que va a afectar al ligamento cruzado anterior son los gangliones, que pueden ser tanto intraligamentarios como periligamentarios, y uno va a ver una imagen quística en el espacio intercondilio, como vemos acá en estos cortes tanto coronales como cortes axiales. Bien,
digamos, el postoperatorio o el postquirúrgico, la rodilla postquirúrgica, realmente daría para realizar una charla extendida, porque es un mundo aparte. La rodilla operada realmente tiene un montón de cuestiones a tener en cuenta, a analizar radiológicamente y clínicamente. Simplemente uno como radiólogo, al momento de abordar una rodilla postquirúrgica, tiene que tener en cuenta algunas cuestiones y saber que no son estrictamente radiológicas. Tenemos que saber que hay distintas zonas de toma de injerto, y muchas veces esto puede modificar un poco la señal del neoligamento. Las tomas de injertos pueden ser de isquiotibiales, el hueso tendón hueso, o pueden ser aloinjerto, y a su vez también puede haber distintas técnicas de reparación, como vemos acá en estos casos. Como les dije antes, las lesiones tipo Sherman, se hace una reparación artroscópica sin llegar a una plastia del ligamento cruzado anterior. Existen nuevas técnicas que se están utilizando actualmente con refuerzos extraarticulares anterolaterales, como vemos acá en este caso, los 2 tornillos en el sector lateral de la rodilla, y acá el correlato artroscópico. O puede haber, obviamente, cirugías multiligamentarias, como vemos acá en este caso, donde hay una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior y el ligamento colateral interno. Todas estas cosas son cuestiones a tener en cuenta al momento de abordar radiológicamente una rodilla postquirúrgica. Existen, digamos, distintas secuencias, o nosotros tenemos que tratar de adaptar el protocolo para poder estudiarlo, y creo que las secuencias de P, STIR y las de P con supresión grasa, cada una de ellas nos va a dar alguna información que nos va a permitir hacer una correcta evaluación. Bien, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? La señal del neoligamento, una vez que se realiza la plástica del ligamento cruzado anterior, puede ir modificándose o variando por distintas causas o distintos aspectos. Generalmente uno es el proceso de ligamentización que va sufriendo desde que se realiza la cirugía hasta que el paciente recibe el alta. Generalmente en la primera semana vamos a ver un ligamento muy homogéneo o bastante homogéneo, que después, en el transcurso de los primeros meses, se vuelve heterogéneo, y entre los 6 a 12 meses va empezando ya nuevamente a verse homogéneo nuevamente. En los casos en donde se realiza una rehabilitación agresiva, esto me puede generar una modificación en la señal del neoligamento, ¿no? Y verlo heterogéneo. En los casos, obviamente, de una ruptura aguda durante el proceso de rehabilitación, o en los casos de infecciones, también esta señal del neoligamento puede variar. Bien, este es un ejemplo de un jugador de Racing, digamos, donde a mí me toca trabajar. Juega el día domingo, produce un mecanismo lesional muy sospechoso de ruptura del ligamento cruzado anterior. Ese mismo domingo, digamos, se le realiza la resonancia, donde vemos, fíjense, una clara ruptura del ligamento cruzado anterior. Digamos, en los casos de los deportistas de élite, no se espera, digamos, no se deja pasar tiempo, se tiene que resolver todo o tener un diagnóstico lo más rápido posible. Se realiza la cirugía con la plástica del ligamento cruzado anterior y el refuerzo anterolateral. Y también otra cuestión que tienen los deportistas de élite es que se realizan controles seriados posterior a la cirugía. Vemos que se le realizó un control aproximadamente a los 3 meses, donde ya vemos que la señal del neoligamento empezaba ya a ser bastante homogénea, y en febrero de este año, previo a la pandemia, ya estaba prácticamente casi finalizando su rehabilitación. Ya fíjense la señal que tenía el neoligamento, prácticamente ya se lo veía homogéneo. Se realizaron controles seriados, pero como les dije antes, esto es porque se trata de un deportista de élite en un paciente, digamos, o los pacientes comunes y corrientes, como seríamos todos nosotros, no hay necesidad de ir realizando este tipo de controles seriados. Bien. En el postquirúrgico pueden aparecer algunas complicaciones. Vamos a mostrar también unos casos que me ha tocado ver ahora en los tiempos de pandemia. Este es un primer caso en un paciente que tenía una tumoración palpable,
que le apareció 15 meses después de operado de la rodilla. Fíjense, en relación a la zona de inserción del túnel tibial aparecía esa pequeña tumoración. Primero se lo abordó con ecografía, donde vemos claramente una imagen de aspecto quístico en relación al tornillo tibial. Estos son barridos tanto en cortes transversos como longitudinales, donde vemos la imagen que les describí previamente, ¿no? Si bien uno ya tenía una idea de lo que podría llegar a ser o esperable, se le realiza, como iba a tener una resolución quirúrgica, se le realiza una resonancia magnética para evaluar esa imagen. Se ve claramente la imagen de aspecto quístico en relación a la zona de inserción o la zona del túnel tibial. Como les dije, se realiza el acto quirúrgico donde se extrae el tornillo tibial y se extrae esta imagen gelatinosa y quística que veíamos ahí, un ganglión pretibial. Esta es una de las complicaciones que puede aparecer en un postquirúrgico generalmente alejado. Otro caso que me ha tocado también ver ahora en tiempos de pandemia, 10 años de operado de ligamento cruzado anterior y menisectomía. Actualmente el paciente presentaba limitaciones tanto para la flexión como para la extensión completa. Y cada vez que el paciente realizaba ejercicio, presentaba episodios de hidraartrosis. Concurrió al momento del estudio con una resonancia previa, donde fíjense que 2 años previo ya tenía en la zona, digamos, o en el espacio intercondilio, ya se veía una migración del tornillo femoral. Se le realizan placas radiográficas que confirman claramente la migración del tornillo y se le realiza también una resonancia magnética para evaluar un poco las estructuras intraarticulares previo a la realización, obviamente, de un acto quirúrgico. La resonancia confirma la migración del tornillo femoral, donde claramente se ve en el espacio femorotibial externo. Se le realiza el acto quirúrgico, fíjense, este es el examen físico del paciente, ¿no? Como previo a la cirugía tenía una limitación tanto en la flexión como cuando le realizan la extensión, fíjense que no hacía una extensión completa. Estas son las imágenes artroscópicas donde se ve la migración del tornillo en el espacio intercondilio y posterior a la cirugía, fíjense cómo se le realiza nuevamente un examen físico y el paciente recupera prácticamente su flexión completa, lo mismo que la extensión. Esto se produce por una migración del tornillo. Bien, vamos a pasar ahora a hablar un poco de lo que es el ligamento colateral interno. El ligamento colateral interno consta de 2 fascículos, un fascículo superficial y un fascículo profundo. Y también otra cuestión anatómica a destacar es que su fascículo profundo muestra zonas de unión con el menisco interno, lo que son las uniones meniscocapsulares, que después vamos a hablar un poquito cuando hablemos de rupturas meniscales. Como función es un estabilizador primario en valgo durante toda la flexión de la rodilla. Las secuencias que a nosotros nos ayudan a identificar el ligamento colateral interno son las secuencias coronales, es donde mejor lo vemos, ¿no? Y las secuencias axiales también las podemos identificar. El ligamento colateral medial también es un ligamento que muchas veces lo podemos abordar a través de la ecografía, pero siempre nos da la duda o tenemos que plantearnos la duda si puede o no, más allá de haber una lesión del ligamento colateral interno, haber o no una lesión de alguna estructura intraarticular. Por eso, muchas veces con la ecografía nos podemos llegar a quedar cortos. Bien, cuando se produce la ruptura del ligamento colateral interno, la dividimos en 3 grados, un grado 1 o distensión, como vemos acá, este edema rodeando a lo que es el ligamento colateral medial, un grado 2, donde vemos una ruptura parcial de fibras en la zona de inserción proximal, en sus fibras proximales, a nivel insercional femoral, y un grado 3 o la ruptura de espesor completo, como vemos acá en este caso, donde se ve una ruptura de lo que es tanto las fibras del fascículo profundo, que vemos acá en este sector, y este es el fascículo superficial. En la zona proximal vemos el área de ruptura.
Bien, en el examen físico lo que va a aparecer es un bostezo interno o maniobra de bostezo interno, y también va a haber dolor a la palpación en la zona del trayecto del ligamento colateral. Bien, este es un ejemplo también de otro jugador del club de Racing que durante un partido también sufre un mecanismo lesional que hacía sospechar de una lesión del ligamento colateral interno. Se le hace la resonancia donde vemos una ruptura parcial de fibras, una lesión grado 2 a nivel proximal. También, como dijimos antes, digamos, se le realiza un control por ser un deportista de élite. La realidad, este tipo de patologías no requieren un control seriado de resonancia magnética. A los 21 días, fíjense cómo ya el ligamento empezaba a verse un poco más homogéneo, habían disminuido los fenómenos de edema en relación a todos los tejidos blandos adyacentes a la zona de inserción. Empieza a entrenar a la par del grupo, digamos, ya estaba prácticamente por volver a jugar y tiene, digamos, en un entrenamiento, en un episodio con un compañero, se le cae nuevamente arriba de la rodilla, reagudizando su dolor. Se le realiza una nueva resonancia magnética que muestra la reagudización de la lesión inicial, y fíjense cómo ese ligamento que estaba empezando a ser heterogéneo en la imagen del medio, cómo nuevamente se vuelve a ver heterogéneo y con mucho edema alrededor. Bien, no es lo más frecuente, pero existen algunos casos en donde la ruptura del ligamento colateral interno puede operarse. Y en este caso es un paciente también que he visto ahora en tiempos de pandemia, que llevaba 18 meses de operado de ligamento colateral interno. Presentaba un dolor muy exquisito a la palpación en la zona de colocación del tornillo femoral. Esta es la zona de la cicatriz de la paciente, tenía una cicatriz tanto a nivel tibial como a nivel femoral, y esta era la zona de dolor. Se le realizaba una placa, o se le realizó una placa donde no mostraba alteraciones, se le realiza una resonancia magnética donde fíjense que vemos el tornillo femoral y en la zona de dolor realmente tampoco mostraba grandes hallazgos, y se lo abordó ecográficamente, y fíjense como a nivel ecográfico esto que vemos acá es el tornillo femoral, ¿no? Y alrededor muestra áreas de edema e incremento en la vascularización en la evaluación con técnica Doppler, y uno comprimía con el transductor en ese sector y generaba dolor. Se decide la resolución quirúrgica con extracción de este tornillo femoral y la paciente mejoró completamente su dolor. En este caso es uno de los pocos casos en donde la ecografía nos ha aportado mucha mayor información en relación a las estructuras ligamentarias que los otros métodos, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a hablar de lo que es el ligamento cruzado posterior. Anatómicamente se dirige desde el cóndilo medial al margen posterior de la tibia, y como funciones tiene estabilización en flexión, extensión y rotación interna, estabilización de la rodilla. Impide los desplazamientos anteroposteriores tanto del fémur como de la tibia. Y al igual que el ligamento cruzado anterior, fíjense que lo podemos identificar tanto en las imágenes de sagitales, en los cortes coronales, como así también en los cortes axiales. Bien, y los signos directos de una ruptura del ligamento cruzado posterior es la heterogeneidad en la señal o la discontinuidad de fibras, como vemos acá en este caso. Fíjense que hay un ligamento cruzado engrosado, heterogéneo, con edema entre sus fibras. Esto es una ruptura del ligamento cruzado posterior. Bien, el ligamento colateral externo forma parte de todo lo que es el complejo póstero-externo de la rodilla o el sector lateral de la rodilla, que tiene múltiples estructuras ligamentarias. Hay que tener en cuenta que debido a su trayecto oblicuo, que muestra desde su inserción en el fémur hasta la cabeza del peroné, debido a este trayecto oblicuo muchas veces en los cortes de resonancia magnética convencionales no vamos a poder verlo en todo su trayecto o completamente extendido. Hay que realizar, como vemos acá en la imagen del medio, cortes oblicuados a lo que es el ligamento colateral externo. Es un estabilizador lateral de la rodilla, y también, como dijimos, lo podemos identificar en los cortes sagitales, en los cortes coronales y también en los cortes axiales. Bien, al igual que el ligamento colateral medial,
Cuando se produce la lesión la vamos a dividir en distintos grados, un grado 1 o distensión, un grado 2 o ruptura parcial de fibras, como vemos acá en los ejemplos, o un grado 3 o ruptura de espesor completo. La maniobra, digamos, semiológica va a ser un bostezo lateral de la rodilla. Acá vemos cómo debería realizarse la maniobra. Bien, y este es un ejemplo de un ligamento colateral externo normal, y fíjense cuando vemos una clara ruptura del ligamento colateral externo. Bien, y pasando un poco ahora para hablar de la patología meniscal, anatómicamente constamos o tenemos dos meniscos, un menisco interno y un menisco externo. El menisco interno tiene una forma de C y el menisco externo, tiene forma de O. Lo vamos a dividir en un cuerno anterior, un cuerpo y un cuerno posterior, y vamos a evaluar también las raíces. Este es un dato que para el no radiólogo, que muchas veces ayuda a identificar en los cortes sagitales, cuando uno no puede ver la cabeza del peroné y tiene dudas si es el menisco externo o el menisco externo o interno el que está viendo. Si uno ve la tibia con forma de bastón, sabemos que ese es el menisco externo o estamos del lado externo, y cuando uno ve a la tibia con forma de copa podemos identificar o saber que estamos del lado interno y es el menisco interno. Es importante hablar un poco de la vascularización. Sabemos que tiene una vascularización periférica el menisco, y que esto va a tener una implicancia al momento del abordaje quirúrgico, porque las zonas de ruptura en las zonas vascularizadas nos va a permitir a nosotros poder, digamos, no a nosotros, sino al cirujano artroscopista, poder realizar tratamientos de suturas meniscales o tratamientos más conservadores sin necesidad de llegar a la menisectomía. Es fundamental, digamos, o el menisco absorbe el impacto en lo que es las superficies articulares, se encarga de distribuir las cargas y también se encarga de distribuir los nutrientes en la rodilla. Bien, un poco para verlo anatómicamente en los cortes de resonancia magnética, vamos a tener, esto es el menisco interno, pues la vemos en las secuencias de arriba, en las secuencias de abajo vemos el menisco externo, en la imagen número 1 vemos el cuerpo, tanto del menisco interno como externo, en la imagen del medio vemos tanto los cuernos anteriores como así también los cuernos posteriores, y en la tercera imagen vemos la zona de las raíces o las zonas de inserción. Bien, y acá lo vamos a ver en las distintas secuencias coronales, como también podemos identificar todas las estructuras, tanto, digamos, correlativamente vemos las distintas secuencias que me permite a mí identificar, tanto las raíces meniscales, que se ven muy bien en los cortes coronales, el cuerno anterior, el cuerpo, el cuerno posterior y la raíz posterior también. Bien, cuando yo radiológicamente voy a determinar o voy a definir que hay una ruptura de un menisco, tengo que ver un trazo que contacte con al menos una de las superficies articulares de la rodilla, o ver esto en dos imágenes consecutivas o en dos planos distintos. Eso a mí me confirma que radiológicamente estoy viendo un área de ruptura meniscal. Sabemos que hay distintos tipos de patrones de ruptura, patrones longitudinales, patrón radial, patrón vertical, patrón horizontal, rupturas complejas. Es importante identificarlos y tener en cuenta este tipo de patrones y volcarlos en el informe radiológico, ya que después, bueno, vamos a hablar un poquito de la clasificación de ISACOS y tiene en cuenta este tipo de patrón de ruptura. Otros patrones de ruptura que vemos son los patrones de Nasa de Walde, como vemos acá a la izquierda, donde hay una migración del fragmento meniscal hacia el espacio intercondilio, o muchas veces podemos llegar a ver las rupturas degenerativas. Bien, me gusta mostrar esta imagen de ruptura en asa de Walde, que me da lo que es el signo del doble del doble ligamento cruzado posterior, como lo vemos acá, y fíjense cómo ahí se ve el fragmento meniscal migrado al espacio intercondilio y me genera un bloqueo articular. Fíjense cómo termina de limitar la flexoextensión de la rodilla. Y este es el correlato artroscópico donde vemos todo esto
es el fragmento meniscal migrado al espacio intercondilio mencionado. Bien, hablar un poco de la raíz meniscal, es de las zonas de inserción del menisco, tener en cuenta que, digamos, que hay una clasificación que a nosotros nos determina la ruptura de la raíz meniscal dependiendo el tamaño de la lesión y la zona obviamente afectada. Este es donde está publicado un artículo, uno de los últimos artículos de la revista de artroscopía argentina, digamos, de la Sociedad Argentina de Artroscopía. Bien, y otra cuestión para mencionar de los meniscos es la lesión en rampa. Como dijimos, es las uniones, el menisco presentaba uniones con la cápsula y con el menisco interno, perdón, con el ligamento colateral interno, y cuando se produce una lesión del ligamento cruzado anterior, puede producirse una ruptura de estas uniones meniscocapsulares. Tiene también distintas clasificaciones, digamos, hay una clasificación que nos da un parámetro a nosotros de este tipo de rupturas. Pueden estar o no asociadas o generar una ruptura en asa de balde, ¿no? Y esto es una zona gris donde el radiólogo todavía creo que es algo que tenemos que aprender o terminar de aprender a mirar y verlo, porque digamos, en la literatura está descrito que la resonancia magnética convencional da un 50 a 60% de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de este tipo de lesiones, y creo que en realidad es que todavía no terminamos de aprender a verlo, y creo que es algo en lo que tenemos que hacer mayor hincapié. En los casos de las rupturas aisladas, esta patología puede expresarse como bloqueos articulares, y ahí toma un papel preponderante la artrorresonancia y la artrotomografía para hacer el diagnóstico de esta ruptura de las uniones meniscocapsulares. Bien, cuando hay una ruptura meniscal puede estar asociada a los quistes, a quistes paralabrales, como vemos acá en estos casos. En el caso del menisco externo, un voluminoso quiste parameniscal asociado, fíjense cómo lo vemos ahí en todo el compartimiento externo, o en este caso, como vemos, un pequeño quiste parameniscal asociado en relación a la ruptura del menisco interno. Bien, como les dije antes, la Sociedad Internacional de Artroscopía, la ISACOS, realizó una clasificación con respecto a las rupturas meniscales, donde ellos tienen o analizan distintas características de la ruptura meniscal. En una primera etapa evalúan si es una ruptura parcial o una ruptura completa, como vemos acá algunos ejemplos. Hablan de la localización respecto a la ruptura y dividen al menisco en 3 zonas, y dependiendo de dónde esté la ruptura la ponen en zona 1, zona 2 o zona 3. En este caso muchas veces se utilizan los cortes axiales orientados al menisco para poder identificar claramente el área de la lesión. También identifican si está en el cuerno anterior, en el cuerpo y en el cuerno posterior. Hablan del patrón de ruptura que hemos descrito previamente, si es un patrón longitudinal, radial, vertical, horizontal, o es una ruptura compleja. Muchas veces lo miden, el área de ruptura, como vemos acá, y en base a eso determinan si es una ruptura estable o inestable, dependiendo del tamaño. Todo esto son informaciones que el cirujano artroscopista termina haciendo la clasificación de ISACOS a nivel intraoperatorio. El médico radiólogo, digamos, lo que tiene que hacer es volcar toda la información que ellos necesitan o que se pueda parecer más a lo que ellos se van a encontrar en el acto intraoperatorio. Pero la verdad es que el cirujano artroscopista es el que termina realizando a nivel intraoperatorio la clasificación. Existen algunos pitfalls que a nosotros nos pueden hacer sospechar una ruptura meniscal. Uno es el menisco fluens o menisco en onda, que tiene esta morfología característica de onda. El menisco discoide, que cómo nosotros determinamos un menisco discoideo,
tenemos que ver una continuidad del cuerno anterior y el cuerno posterior en al menos 3 cortes sucesivos sagitales, o cuando como lo vemos acá, en estos casos, fíjense, 3 cortes sucesivos sagitales donde vemos una continuidad entre lo que es el cuerno anterior del cuerpo y el cuerno posterior. Y si no, también lo podemos analizar en los cortes coronales, en donde si medimos al menisco y tiene más de 15 milímetros, podemos decir que es un menisco discoideo o que al menos ocupe el 80% del platillo tibial. Generalmente esta medición se hace en los cortes medios de la resonancia. Bien, ¿qué pasa con el menisco discoide? Hay que tenerlo en cuenta porque genera una predisposición a una ruptura de este menisco. Generalmente pueden ser rupturas en asa de Walde como hemos descrito previamente. Este es un ejemplo, por ejemplo, un menisco discoideo externo de manera bilateral. Fíjense cuando lo evaluamos en los cortes coronales de manera bilateral, vemos que prácticamente ocupa todo de manera completa el platillo tibial externo. Y este es un ejemplo de un menisco discoideo interno que, si bien, digamos, la literatura lo describe con mucha menos frecuencia en relación a lo que es el menisco discoideo externo, pero igual predispone también a áreas de ruptura o que se produzca alguna zona de ruptura. Bien. Este es un caso que me ha tocado ver a mí y que realmente uno a veces tiene que asumir algunos errores, por así decirlo. Vemos, me toca ver este paciente, veo la resonancia magnética y yo le describo una ruptura de lo que es el menisco interno. Y también, no están puestas acá, pero también le describo una ruptura de lo que es el menisco externo. El médico derivante, que él contaba con todas las imágenes que yo no las pude ver al momento de hacer el informe radiológico, me envía por WhatsApp la placa radiográfica del paciente y fíjense cómo en topografía de ambos meniscos vemos estas calcificaciones. Esto es un caso de condrocalcinosis. Y no era esto que vemos en la resonancia magnética, no era un área de ruptura, sino era el área de condrocalcinosis. Y acá, fíjense que después le hice una ecografía en donde esto es el espacio femorotibial interno, vemos pequeñas microcalcificaciones asociadas a nivel del menisco, y además en topografía de todo esto que es el ligamento colateral interno, vemos esta pequeña calcificación secuelar. Bien, ya terminando, aprovecho a todos para invitarlos también al primer curso iberoamericano de radiología musculoesquelética que están organizando el doctor Rolón, el doctor Pascual y el doctor Luis Cerezal este sábado, todos los sábados. Esta es la 5ª clase, realmente a los que les guste la radiología y la traumatología o aquel que se desempeñe como médico deportólogo, realmente no tiene desperdicio. Invitados de alto nivel, tanto a nivel traumatológico como radiológico. Aprovecho a hacer esta invitación, no se lo pierdan, es una gran recomendación. Y bueno, agradezco acá con gran parte de todo el equipo de trabajo con el cual nos desempeñamos, el grupo MUSC, en donde tuvimos la suerte y tenemos la suerte de trabajar en distintos eventos deportivos, como han sido los Juegos de la Juventud, el ATP de Buenos Aires, eventos previos de la selección argentina, previo a una gran competencia. Acá se ve gran parte del equipo. Así que bueno, agradecerle a ellos que me han proporcionado también algunos casos y algunas imágenes y bueno, obviamente también agradecer la invitación por parte de los organizadores de este webinar. Excelente, Juan, y muy buena charla. La verdad es que muy claro tus conceptos. Agradecemos a todos los participantes. Bueno, hay algunas preguntas ya formuladas. Vamos a comenzar. Bueno, listo. Aquí hay un espectador que nos comenta. Dice, buenas noches, doctor. En su experiencia, ¿qué tipo de elementos que se usan en la plastía
del ligamento cruzado anterior le generan más artificio en las imágenes? Mira, con respecto a eso, los elementos postquirúrgicos, digamos, que se utilizan últimamente o en todos estos últimos años realmente han ido evolucionando muchísimo y cada vez nos dan menos artificio. Generalmente los posoperatorios más alejados de hace mucho tiempo, de más de 10 años o 15 años, esos son los que nos dan más artificio, ¿no? Y en esos casos ahí es la misión del médico radiólogo y del orientar y entrenar al técnico que para el momento de realizar el estudio realice las secuencias adecuadas que nos disminuyan el artificio. Las secuencias STIR, por ejemplo, generalmente pueden disminuir este artificio y obviamente poder hacer un informe correcto y adecuado. Perfecto. Sí, bueno, lo otro que te quería preguntar, Juan, doctor Bernasconi, es que realmente, por ejemplo, el tema de las lesiones tipo RAM, tipo zipper, como que últimamente están muy de moda, porque realmente antes con los resonadores no, como que eran infradiagnosticadas. El tema de las lesiones RAM, porque cuando hacen la artroscopía, muchas veces el traumatólogo como que no alcanza a ver ese tipo de lesiones. ¿Cuál es la experiencia que tienes tú al respecto del tipo de lesiones RAM y zipper? Bien, un poco es lo que dije antes, digamos que creo que todavía estamos en una curva de aprendizaje para poder identificarlas. Realmente creo que es, como mencioné antes, como modifica la técnica quirúrgica o el cirujano artroscopista necesita saber esa información al momento de realizar la cirugía. Creo que nosotros como radiólogos debemos digamos, estamos en una curva de aprendizaje, debemos enfocar bien el ojo, debemos ir a buscar la lesión, debemos primero sospecharla e ir a buscarla. Y creo que bueno, que después a la larga, digamos, estas series que se han publicado en donde dan una baja sensibilidad o una mediana sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de este tipo de lesiones, realmente creo que si nosotros seguimos avanzando en el tema y aprendiendo del tema, creo que vamos a terminar elevando esa sensibilidad y especificidad. Pero lo principal creo que es primero pensarla que puede estar y después ir a buscarla. Eso es creo que lo principal. No, y sobre todo que lo importante que es mencionarle en el informe, porque es lo que te estaba comentando, es difícil que el traumatólogo cuando hace la artroscopía no puede ver ese tipo de lesiones y nosotros informarla y decirle al Sí, radiólogo, al decirle al traumatólogo que existe esta lesión es de suma importancia. seguramente, por eso sí, creo que es muy importante esa situación. Nos pregunta Pablo Sogne, dice, tips de evaluación de suturas meniscales. Mira, el menisco postquirúrgico también, es, digamos, así como dije que el ligamento cruzado anterior postquirúrgico, podríamos hablar de una clase, lo mismo podríamos hacer del menisco. Realmente a veces es difícil identificar la sutura meniscal, la verdad. En resonancia uno ve un cambio en la señal, un cambio en la morfología de ese menisco, y no termina de poder, digamos, saberlo. Está bueno siempre tener el dato el dato primero de que ha sido operado, ¿no? Y en eso tenemos que hacer mucho hincapié con los técnicos radiólogos que pregunten, y después, bueno, ir a mirar ese menisco y verlo. La realidad es que todavía también tenemos que terminar de entender la sutura meniscal, digamos. Es muy difícil el menisco postquirúrgico, digamos, ver si es una ruptura o no. Hay que entrenarse también en esa situación. Sí, Juan. Otra pregunta que te quería hacer.
Bueno, habitualmente los meniscos los evaluamos en la vista sagital y en la vista coronal. En tu práctica diaria, ¿utilizas los planos axiales para evaluar los meniscos? La verdad que yo particularmente no lo utilizo, digamos. No es algo que lo utilice cotidianamente. Sí hay, digamos, muchos radiólogos que realmente utilizan esas secuencias y que le sacan mucha información. Yo siempre digo lo mismo, que en nuestra práctica diaria muchas veces los estudios tenemos que tratar de acortarlos o de hacerlo lo más convencional posible y diagnóstico, pero sin poder extendernos en el tiempo. Digamos, la realidad es que en nuestra práctica diaria un estudio de rodilla no puede durar más de entre 15 y 20 minutos. No nos vamos a, Claro. digamos, porque atrás hay otro paciente, digamos, el sistema de salud nos lleva a eso. Si nosotros tuviéramos la posibilidad, digamos, de ver, por ejemplo, o de hacer cortes volumétricos, hay muchos lugares donde hacen cortes volumétricos orientados al menisco, o hacer secuencias axiales donde veamos bien el menisco, la verdad sería fantástico. Por eso, digamos, también uno adapta su práctica diaria a la visualización del estudio. Pero en resumen, yo no utilizo, digamos, en aislados casos utilizo las secuencias axiales, sino que a mí particularmente la secuencia que más me gusta para ver meniscos son las secuencias coronales. Y bueno, y después obviamente apoyarse en las secuencias sagitales también. Perfecto. Bueno, Juan, bueno, agradecemos a todos los espectadores. Realmente, Juan, te agradecemos a ti también. Fue una excelente charla. De verdad que los conceptos supremamente claros, las imágenes muy buenas. Así que, bueno, los invitamos al próximo webinar. Va a ser a finales de noviembre. Y le agradecemos a Gama Nuclear, a Barco y a Medilab toda esta invitación que nos hicieron para que fuese esto todo posible. Así que muchas gracias a todos los espectadores, muchas gracias Juani y un saludo. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, gracias a todos los espectadores también.